Veníamos navegando por Ambato, pasamos a Velasco, vimos un poco la problemática de los Piedmont Forelands, ahí tanto en Velasco Oriental como en Velasco Occidental. Y ahora vamos a trasladarnos al Famatina. Es muy poco lo que se conoce de la o prácticamente nada lo que se conoce de la neotectónica del Famatina, que como decíamos en la introducción, el Famatina, bueno, se dice que es es una sierra transpampeana, no es una sierra pampeana geológicamente hablando. Morfotectónicamente hablando, no hay duda que es un bloque de antepaís fragmentado, pero si ustedes miran, inclusive ya en esta imagen, la asignatura de la Sierra de Famatina, con la típica asignatura de un bloque pampeano como Velasco, Ambato, vemos que Famatina no tiene la superficie de erosión preservada, posiblemente por la distinta constitución geológica y posiblemente por lo que es el relieve. Ustedes piensen, como también comentábamos al principio, que Famatina alcanza alturas de 6.000 metros, que este perfil no está hecho en la parte más alta de Famatina, pero alcanza alturas de 6.000 metros en el Pico Belgrano, que son alturas semejantes a las mayores alturas del edificio andino. Lo que llama la atención de Famatina, a mí al menos me llama la atención, es que por tener semejante relieve orogénico, es un bloque que ha alcanzado tanta altura o el basamento paleozoico expuesto a alturas muy importantes, y trayendo el esquema de análisis que hacíamos, por ejemplo, para los otros bloques pampeanos, es como que Famatina tiene mucho relieve, sobre todo en su parte norte, porque también es muy heterogéneo en el sentido longitudinal. Acá tenemos la Sierra de Sañogasta-Vilco, que si bien forma parte de la misma estructura, es algo de morfotectónico, es muy diferente, pero uno claramente no puede reconocer un frente de levantamiento neotectónico bien impuesto o preservado en Famatina. Cuando uno mira Famatina ve que hay muchas cosas interesantes, pero un frente de levantamiento como el que veíamos en Ambato, como el que veíamos en los dos Velasco, como vamos a ver en lo que pasa más al sur, en la Sierra de Valle Fértil, etcétera, etcétera, esto no está acá. Y si uno mira también, perdón, si uno mira Famatina también desde el punto de vista muy sinóptico, y veíamos claramente la diferencia, como decíamos recién, entre lo que es este bloque, desde sus hábitos morfotectónicos, con lo que es el Velasco, con lo que es el Ambato, con otros bloques pampeanos. Entonces vemos que hay características muy distintas, desde lo que es la parte central. Tenemos un piedemonte con una gradación muy importante. Tenemos superficie de erosión que solo están preservadas en la parte más baja del sistema de Famatina, que es la Sierra de Sañogasta-Vilgo, donde tenemos grandes superficies que serían como pedimentos exhumados en el sentido de González Díaz, con escarpas en rocas muy bien preservadas. Podemos definir una simetría, como decimos acá, en donde la ladera corta es hacia el oeste, y entonces tenemos sectores con importante exhumación y sectores con aluvionamiento reciente, muy heterogéneos. Fíjense en que esta parte del frente es muy distinta a esta otra, donde tenemos un montón de afloramientos de basamento, o digamos las rocas de basamento neotectónico en el labio bajo. Eso no ocurre ya acá en el bolsón de Pagancillo, y en donde los hábitos morfológicos son completamente diferentes. Y si hacemos perfiles, por ejemplo, estas diferencias, esta heterogeneidad, se ve muy bien si hacemos perfiles. Acá tenemos en el perfil en Famatina, tenemos mucha altura y poco relleno de cuenca. Y acá tenemos muy poca altura y un mucho mayor relleno de cuenca, siempre hablando en términos precuaternarios, ¿no? Mirando el frente de Famatina, sobre todo el perfil en la parte septentrional, lo que vemos es este tipo de estructura. Entonces esto ya nos da la pauta, o sea, toda una serie de flancos emergentes asociados a estructuras sinclinales sobre corrida. Esto ya nos da la pauta de que obviamente
muchas chances de tener un frente montañoso con morfologías diagnósticas de falla no vamos a tener, básicamente porque lo que vamos a tener ahí exponiéndonos es la ladera de los estratos que forman ese sinclinal, ¿no es cierto? Esta parte. Entonces, las morfologías asociadas a esto necesariamente van a ser muy poco diagnósticas. Acá tenemos un perfil, lo que sería la Sierra de los Colorados, del otro lado, donde vemos que también tenemos este tipo de estructuras, pero que por otra parte nosotros sabemos que pueden ser ambiente propicio para el desarrollo de ¿qué? Para el desarrollo de fallamiento flexodeslizante, por ejemplo, en el cuaternario, ¿no? Y también es una buena oportunidad, creo yo, para chequear o para al menos hacer un test morfotectónico a este gran modelo que está presente en la gran mayoría de las interpretaciones tectónicas del noroeste, que son el lineamiento Tucumán, el lineamiento Valle Fértil y esta sintaxis que se produce acá con este indenter, esta indentación del espolón Humango, sierras pampeanas de avanzada acá. Entonces, si esto es una estructura, una zona de deformación transcurrente, dextral, activa durante el desarrollo del flat slab, esto significa durante el desarrollo del levantamiento de los bloques pampeanos, el, el área, digamos, todo el cruce del Famatina es un buen test, porque yo tendría que ver algo acá que me esté indicando que aquí hay algún control en el desarrollo de estas morfoestructuras. Sabemos que sí, hay cambios en el hábito morfotectónico a nivel regional, hay distintos dominios morfotectónicos que están mostrando que acá evidentemente hay algo, pero ¿qué es ese algo? Hasta que nosotros no podamos definirlos con datos de campo de deformación neógena, digamos, sigue teniendo la jerarquía de artefactos geológicos, ¿no? O sea, es algo que es un lineamiento, es una zona de formación, esa zona de formación. En otras palabras, ¿cómo podemos objetivizar ese lineamiento, que en realidad no es un lineamiento, sino que es un cinturón, que se denomina lineamiento Tucumán y que lo habíamos visto ya en la literatura? Cuando uno mira lo que pasa, perdón, cuando uno mira lo que pasa acá, vamos a ver todo lo que es el borde oriental de Famatina, entre Tinogasta y la Sierra Copacabana, uno ve exactamente lo que mostrábamos, ¿no es cierto? Es decir, ve que tenemos estos bordes asociados a rocas sedimentarias, formando parte de este sinclinal que sobrecorre otras rocas, es decir, que tenemos el desarrollo de ladera en pendiente erosiva. Tenemos la peor situación para poder conservar o preservar morfologías diagnósticas de fallamiento, porque obviamente todo esto va a contribuir a todos los fenómenos gravitacionales. Pero vemos claramente que estas deformaciones, estas escarpas pedemontanas, están controladas por la estratificación de este sustrato sedimentario que tenemos acá. Acá vemos nuevamente la estratificación y vemos escarpas en depósitos aluviales que continúan con ese hábito, ¿ven? Y después también, bueno, la gente que está mirando la Sierra Copacabana, cuando discutamos vamos a ver nuevamente todos los problemas que tiene el drenaje para poder mantener un perfil de equilibrio con su desarrollo. Entonces, acá en esta zona, perdón, que se me va el mouse. En esta zona entonces, que es donde estamos en pleno ámbito del lineamiento Tucumán, yo al menos desde el aire no veo nada. Desde el punto de vista neotectónico hay algo ahí que está deformando, que está rompiendo, que está generando algún tipo de hábito transcurrente en las estructuras, porque básicamente se ve esas estructuras asociadas a sinclinales transpuestos, que prácticamente son continuos, y que al menos como control activo no vemos nada que esté interrumpiendo ese estilo estructural vinculado a levantamiento de diferenciales de bloques, cambios de estilo de estructura, etcétera, etcétera. O sea, no digo que no sea un rasgo que no esté, simplemente digo que desde el punto de vista morfotectónico es difícil poder objetivizar algo que genere algún cambio de hábito en el desarrollo de las estructuras que podemos ver. Si nos vamos para el lado occidental del Famatina, entonces
También aparecen cosas raras, o sea, aparecen superficies aluviales deformadas, más antiguas, más altas, deformadas, eh, con una implementación. No, yo no conozco en el campo esto, pero sin duda es un gran, digamos, área de análisis para tratar de entender, sobre todo para tratar de entender qué pasa con el frente de levantamiento de Famatina acá, desde el punto de vista neotectónico. Si nos vamos más hacia el sur, ya vieron que cuando pasamos de la Sierra de Famatina a la Sierra de Sañogasta-Vilgo, cambian las alturas, cambian los hábitos de expresión de estructuras neotectónicas. Este también es un ejemplo para discutir en clase. Acá tenemos un sinclinal, la hoja geológica lo caracteriza vinculado, este es un perfil que está hecho más al sur, vinculado a todo lo que es el desarrollo de estas escarpas rocosas en superficies aplanadas y exhumadas del Triásico, pero nuevamente, ¿qué les parece? Esto es un ideal, es digamos, un ambiente ideal para el fallamiento, para el desarrollo de fallamientos flexodeslizantes. Y si tenemos una batea que se está cortando, posiblemente por acción de esta falla o por todo el acortamiento regional, y si tenemos acá superficie de erosión que ya lo han biselado, lo más probable es que si esos planos, esas discontinuidades mecánicas permanecen activas o tienen que acomodar deformación, la van a acomodar generando estructuras de este tipo. Ya lo vamos a ver más. Y por último, nos quedan unas pampeanas más al sur, en La Rioja, que es la Sierra de los Llanos, Chepes y Ulapes. Fíjense que acá también, ustedes dicen, ¿cuál es el frente de levantamiento? Y ustedes ven que básicamente no hay frente de levantamiento porque estas escamas, esto parece un poco como lo de Ambato más al norte, y en la parte occidental, si bien Ramos y otros colegas mencionan que hay fallas activas acá, pero no se ve una ladera, y clásico perfil asimétrico, donde yo diga, este es el sector donde se concentra el levantamiento neotectónico. No se ve, más allá de bordes rectilíneos al sur, pero parece más control pasivo que otra cosa. Otra cosa semejante pasa con Ulapes. Entonces, si uno mira, si uno mira Chepes, nuevamente esa estructura dómica, en donde vemos que tenemos acá estas escarpas dispuestas, digamos, con inclinación hacia el este, y por el otro lado una cosa bastante parecida. Y además, fíjense, todo esto que tenemos acá es paganzo. O sea, la Sierra de Chepe, los Llanos, es una sierra que preserva espectaculares superficies de erosión, todo esto son superficies de erosión, preserva un paganzo adosado a toda esa superficie de erosión, básicamente porque es una sierra que ha tenido muy poca exhumación. Por lo tanto, se preservan estos espectaculares, son paisajes gondwanicos, todos estos son paleovalles gondwanicos. No tenemos en claro todavía otra vez esta clasificación genética de escarpas. Estas son escarpas de erosión que han sido rellenas con paganzo, son escarpas tectónicas que de alguna manera generan un contacto de falla. Lamentablemente la pandemia nos interrumpió un trabajo en progreso que teníamos ahí, pero bueno, pensamos poder avanzar en breve más sobre la estructura o la morfoestructura de la Sierra de Chepe de los Llanos. Un trabajo que mediante termocronometría estudiaron la exhumación de la Sierra de los Llanos y Chepes. Ven que también dicen que la subducción subhorizontal genera un levantamiento de los llanos, pero con muy poca exhumación, y de hecho todo este gran rasgo entre Malanzán y ellos lo caracterizan como un gran paleovalle glaciar del Carbonífero, ¿no? Y en la Sierra de Ulapes se ve lo mismo, fíjense, esto es espectacular cómo está preservada la superficie de erosión, una superasimetría, un borde, un frente que mira hacia el este, sumamente lineal. Si yo acá aplicara el concepto de índice de sinuosidad tal como se desarrolló en los Basin and Range, yo tendría que decir que este frente montañoso es un frente montañoso tipo Valle de la Muerte, o sea, un frente montañoso sumamente activo, porque la linealidad es muy baja. Sin embargo, como vemos acá, esa linealidad no se debe
a un grado de actividad importante, sino básicamente a cuencas muy pequeñas por la gran asimetría, muy bajo poder erosivo y una alta preservación de una baja sinuosidad. Sin embargo, y también tenemos otro gran relieve gondwánico en la sierra está también relleno parcialmente preservado parcialmente sedimentos del Paganzo, pero también tenemos acá, digamos, planos pedimentados de basamento en el bloque bajo. Acá, esto que tenemos acá es basamento aplanado, digamos, por una superficie de erosión. Entonces no sabemos si esto es un prototipo de Piedmont Foreland o simplemente es un relieve que quedó, perdón, un relieve de esos tantos relieves escalonados asociados a geoformas erosivas que quedó preservado ahí. Realmente no lo sabemos, pero eso es básicamente un resumen apretado de lo que serían las características de las estructuras neotectónicas en las sierras pampeanas de La Rioja y Catamarca. A modo de resumen, entonces, lo que yo quería rescatar de Gualfín Las Cuevas, estas observaciones respecto al plegamiento de rocas graníticas, o vamos a hablar de basamento cristalino en general, en condiciones superficiales, en condiciones mecánicas de fragilidad. Tenemos ahí una estructura que es doble vergente, con una cobertura sedimentaria dispuesta como las Rockies, así de manera periclinal. En la Sierra de Ambato, entonces, como charlamos, tenemos dominios morfotectónicos y estilos estructurales diferentes al norte y al sur de la latitud de Catamarca, para tomarla como referencia. En el Ambato norte tenemos una típica estructura imbricada, con estructuras de erosión bien preservadas que inclinan al este. En el Ambato sur esto no es tan obvio, la superficie de erosión en muchos casos inclinan al oeste, entonces si vamos a usar superficie de erosión como marcadores de la deformación, esto ya obliga a hacer consideraciones respecto a qué tengo que introducir en el subsuelo. Y en el caso del Ambato Sur tenemos evidencias neotectónicas en ambos piedemontes, cosa que no tenemos en Ambato Norte. Entonces, más allá de la topografía, de los distintos diseños, como decía Miguel, como decía Lucía, que bueno, esto tiene un rumbo más así, esto tiene un rumbo más así, acá tengo rocas más resistentes. Los hábitos de la superficie de erosión nos están marcando algunas cosas que, creo yo, deben ser tenidas en cuenta a la hora del modelado. Y en el caso de de la cuenca de Pipanaco, es una cuenca con relleno asimétrico, donde estas sospechas de actividad neotectónica están presentes nuevamente, como posibles Piedmont Forelands embrionarios que están frente afuera y que están sugeridas por estos hábitos sospechosos del drenaje. Habíamos dicho que las relaciones entre la Sierra de Ambato y Velasco son complejas, estructura de bloques menores ahí que están haciendo bastante ruido, es como algo que se movió de manera bastante heterogénea, y que tanto en la Sierra de Velasco Oriental como en la Sierra de Velasco Occidental tenemos Piedmont Forelands asociados, y podemos ver que la deformación más reciente también se ha trasladado frente afuera. Respecto a Famatina, como decíamos recién, no hay duda que es un Broken Foreland Uplift, pero la superficie de erosión solamente están preservadas en la parte sur más baja, lo cual impide hacer un análisis un poco más avanzado de cuál podría ser el estilo de levantamiento. Sabemos también que es una estructura doble vergente, eso de alguna manera puede explicar que no es algo tan asimétrica. Y respecto a la Sierra de los Llanos, Chepe, Julape, o sea, toda la Sierra del Sur de La Rioja, presentan características morfotectónicas distintas a lo que veíamos más al norte. No son asimétricas, no tienen... Son más parecidas a pie de palo en este sentido, pero se diferencian de pie de palo en que han tenido digamos, una exhumación y una tasa de levantamiento, una tasa de actividad claramente muy diferente a lo que es pie de palo. Y obviamente, debido a esa razón, debido a esa escasa exhumación, preservan paleorrelieves gondwánicos. Uno se preguntará a la altura de este análisis, decir, bueno, ¿y qué pasó con esa onda de deformación que nosotros decíamos que se iba rejuveneciendo de norte a sur y de oeste a este en pampeanas? De todo digamos, este filtro que hemos aplicado, este análisis obviamente muy regional,
vemos que si eso existe no es ordenado, no es lo mismo, no es lo mismo Piedepalo a la misma latitud que Chepes, y vemos que, por ejemplo, hay cosas en Famatina que son muy distintas. La sierra de Sañogasta Virgo no tiene nada que ver con lo que es el bloque de Famatina. Vemos que digamos, Hualfín, por ejemplo, es una sierra que todavía conserva la cubierta periclinal, es decir, muy distinta a lo que son las otras sierras más al sur, donde parece que todo eso ya fue, digamos, por la exhumación o el levantamiento, fue cubierto por un piedemonte bien desarrollado. Entonces, desde el punto de vista morfotectónico, da la impresión de que esta ola de rejuvenecimiento, que digamos que va trazando todo lo que fue el recorrido de la dorsal de Juan Fernández, por las anisotropías geológicas, corticales, por toda una serie de cuestiones que seguramente deben estar influyendo en la ecuación como variables y posiblemente independientes entre sí, no podemos decir, fíjense cómo se va rejuveneciendo, tenemos relieves más altos en el norte, que eso es cierto, pero tenemos relieves más altos en Piedepalo que por ahí en Velasco Oriental o que en Ancasti, que debería ser más desarrolladas, y vamos a tomar esta polaridad del rejuvenecimiento de los levantamientos. Entonces, simplemente para marcar eso, para marcar que tenemos heterogeneidades, digamos, muy marcadas entre un bloque y otro pampeano. Vamos a ver que esto es todavía más patente cuando sigamos estudiando las otras pampeanas, y que evidentemente nos está marcando todas las heterogeneidades y complejidades que implica el levantamiento del antepaís con toda la masa que encuentra para cortar o para apretar, y que resulta en el levantamiento de estos broken forel and uplift. Hasta aquí entonces el tema 4. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas, me los pueden ir haciendo. No sé, a ver qué hay en el chat mientras yo voy cambiando de pantalla.